Ramiro Castineira le dio una masterclass al zurdito de Jairo Stracia en vivo. Vamos a verlo. Una vez que la moneda finalmente flota y no hay intervención alguna del Estado, con ninguna de sus dos ventanillas, ni del Banco Central ni del Tesoro, toda discusión de atraso cambiario ya no deja de tener sentido. Quien compró dólares durante la vigencia del kirchnerismo es incluso un héroe de la patria. Bueno, pará, Ramiro, estás como loco. O sea, te digo porque, te voy siguiendo el razonamiento. Son los que evitaron, en un momento te voy siguiendo el razonamiento, digo, Ramiro. El populismo. Está bien. Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, por suerte bien. Bueno, gracias por atender. ¿Por qué es importante para el gobierno que la gente saque los dólares que tiene, como se dice, en el colchón, pero que tiene fuera del sistema? Mira, más que sea importante es encontrar el canal institucional para que los argentinos, si quieren usar los dólares, lo puedan usar. ¿Y por qué encontrar el canal institucional? Bueno, Argentina vivió lo que es una tragedia inflacionaria, le sumamos 3 ceros a la moneda, estamos hablando que pasamos de los 90 del 1 a 1 y pasó el kirchnerismo y terminamos con 3 ceros más, 1000 a 1, obviamente 1100 y pico a 1, pero bueno, son 3 ceros adicionales más, pero en la última década en particular, Argentina vivió con cepo cambiario, es decir, que el propio Estado que excluía a los ciudadanos argentinos de poder comprar divisas. En consecuencia, muchísimos argentinos en un proceso inflacionario lanzado que llegó a 3 dígitos y con cerrada la puerta para conseguir dólares, muchos consiguieron dólares de manera ilegal, si querés, por fuera de los canales institucionales, porque el propio Estado te excluía, y ahora se encuentran en la situación que empieza a moderarse el proceso inflacionario, que pueden salir de la guarida que fue el dólar para que no te fulmine, si querés, el impuesto inflacionario, y ahora no encuentran el canal institucional para que el argentino, quien quiera usar sus ahorros, quien tuvo el reparo de evitar que el Estado le expropie con el impuesto inflacionario, ahora no encuentra el canal institucional. Entonces, pero te lo importante es eso, desde generar el camino. Pero Ramiro, desde el funcionamiento de la economía, ¿por qué hace falta que eso suceda? ¿Por qué el gobierno está poniendo el foco ahí desde el funcionamiento de la economía, más allá de cómo lo haga? Bueno, a ver, hay muchísimo. Argentina vive siempre comprando dólares, tiene más o menos, según los números del INDEC, no son estimaciones privadas, son números del INDEC, los argentinos tienen más o menos entre 400.000 a 500.000 millones de dólares en activos externos. De ellos hay como 200.000 millones de dólares nada más que en efectivo. De esos, la mayor parte se compraron las últimas 2 décadas. Bueno, el ahorro, vos sabés muy bien que el ahorro es el espejo de la inversión. Ahora, si el ahorro de los argentinos no encuentran el canal institucional para que pueda transformarse en inversión, bueno, termina afectando la tasa potencial de crecimiento de Argentina. Uh-huh. Vienen por ahí del lado de que el ahorro de los argentinos se transforme en inversión de los argentinos, si es que lo consideran. La macroeconomía está mejorando notablemente en sus cuestiones más estructurales, ¿no? Ya no hay déficit fiscal, se apagó la maquinita, no hay emisión monetaria, se empieza a liberar el mercado cambiario, bueno, empieza a cambiar, se empiezan a dar las condiciones como para que la inversión finalmente empiece a jugar en la economía, pero no va a encontrar, que muchos de los ahorros de los argentinos no van a encontrar el canal institucional para poder hacerlo. Pero esto es despejar todo eso. Estamos hablando con Ramiro Castineira, pero el argentino no ha encontrado siempre, si quiere hacer uso de sus dólares negros, la manera para hacerlo. No sé, yo conozco un montón de casos donde, bueno, hay gente que tiene dólares sin declarar, que los compró, como vos dijiste, por afuera del sistema, de golpe tiene que arreglar la casa, o todo este tiempo que se movía el mercado automotor con la brecha cambiaria, la gente tenía dólares, los cambiaba al blue, y decía, lo que te quiero preguntar es, ¿ya la gente, si quiere usar los dólares que tiene fuera del sistema, no los usaba? ¿Por qué habría algo del mundo jurídico que le agregaría un incentivo? Mirá, me parece que obviamente los argentinos tienen mucha cancha en comprar dólares y vender dólares en el mundo, ¿no? Si querés, fuera de la informalidad. Ahora, todo eso hace que lo que se mueva por ese lado va a ser siempre de magnitudes relativamente chicas y más en procesos de inversión.
no te permite si querés, el camino. Si vos finalmente negreaste plata, y te estoy hablando que Argentina es muy particular, porque al tener cerrado con el cepo, mucha gente tenía plata blanca que termina negreando para que no te mate la inflación. Y ahora tienen la plata negra que no tienen camino para poderla blanquear. Bueno, es encontrar el camino mientras más blanco, mientras más institucionalizado esté todo, mejor, eso creo que no hay duda. Sí, hay un tema que yo ahí, no es para preguntarte a vos, sino a los técnicos que están trabajando esto en el gobierno, que es lo que hace ruido respecto de qué pasa con los mecanismos antilavado. Me imagino, no sé, un banco internacional que cumple con un montón de normas, no solo en Argentina, sino en el mundo, teniendo que poner algún tipo de reparo, porque si no le van a sonar las alarmas en la casa matriz, si le entra plata sin ningún tipo de reparo. No sé eso, más allá del mecanismo institucional, ¿cuánto le permitirá al gobierno ser exitoso en esta propuesta? Digo, me imagino, no sé, un banco del exterior, todo bien con la estrategia del gobierno actual, pero tiene que presentarse en su casa matriz y decir, che, ¿cómo justificás que entra esta guita y no preguntaste nada? Bueno, por eso, los blanqueos anteriores, si querés, el de Macri y el primero de Javier Milei, fueron para jugadores mucho más grandes. Este es encontrar un camino institucional para jugadores mucho más chicos, me parece. Uh-huh. No. Y después, justamente, como son mucho más chicos, no es claro de que Argentina tiene, y cualquier país soberano, tiene que cerrar las puertas a todo lo que sea un blanqueo de terroristas y el narco y todo eso. Pero ahora, lo que no puede hacer es que el propio Estado trate de terroristas a sus propios ciudadanos. Acá son millones los argentinos que tienen dólares, porque son millones los que se intentaron cubrir del proceso inflacionario. Entonces se necesita un canal institucional de magnitud grande para hacer un tabula rasa al proceso inflacionario, a la época del cepo, y el que compró dólares, que no, por lejos, que no se sienta culpa. De hecho, todo lo contrario, comprar dólares en Argentina es un derecho humano, y quien compró dólares durante la vigencia del kirchnerismo es incluso un héroe de la patria. Bueno, pará, Ramiro, estás como loco. O sea, te digo porque, te voy siguiendo el razonamiento. Son los que evitaron, en un momento te voy siguiendo el razonamiento, digo, Ramiro. El populismo. Está bien. Son los que evitaron financiar el populismo. No. Mientras menos financiamiento tenían, más corto se iba a hacer el proceso. Así que va por ese lado. Estás a full, Ramiro, estás a full. Yo te voy siguiendo. Obviamente que es para escuchar tu razonamiento y me interesa, claro, porque explica mucho del espíritu que hay detrás de algunas medidas del oficialismo. Puntualmente hay una crítica que se escucha en analistas, incluso que acompañan todo el rumbo económico del gobierno, que es que el Banco Central no está comprando reservas en el momento de mayor oferta por los dólares de la cosecha, y hay una discusión ahí. El gobierno dice, no, cuando el dólar toque el piso de la banda. ¿Crees que eso es correcto como camino? Imagino que vas a decir que sí, que es el mejor camino de la historia de la humanidad, pero ¿me puedes explicar técnicamente por qué? A ver, lo que sí me gustaría, primero un poquito de contexto, ¿no? De que el Banco Central creo que ahora en mayo está cumpliendo 90 años. De esos 90 años, 3/4 partes de toda su historia fue con cepo. Y dentro del único cuarto de su historia, que vale la pena, por lo tanto, porque fue sin cepo, muchísimo no fue con tipo de cambio, o sea, si bien fue unificado, no había brecha, ese único cuarto de historia que tiene el Banco Central, no necesariamente flotaba la moneda. De hecho, el proceso más largo de tipo de cambio unificado, que fue la convertibilidad, el precio estaba fijado por ley. Y para fijarlo por ley, obviamente es que el Banco Central está comprando y vendiendo todo el tiempo en el mercado cambiario. Lo que tenemos ahora en Argentina, no solo que el tipo de cambio está unificado, o si querés faltan una última capa de restricciones claramente, pero el tipo de cambio ya estamos con una brecha claramente más chica, pero creo que lo más valioso que tenemos en este momento como institucional, con la institucionalidad del Banco Central, es que por primera vez empieza a flotar la moneda en Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco Central no compra ni vende, no interviene en el mercado cambiario, ni tampoco lo está haciendo en este momento el Tesoro Nacional, como por ejemplo lo hacía Cambiemos, que traía dólares de afuera, volcaba en el mercado interno y te pisaba el precio. Entonces, si bien el Banco Central no intervenía, te intervenía el Tesoro. En este momento, la oferta de dólares en el mercado cambiario es 100% privada, y la demanda de dólares en el mercado es 100% privada. Es decir, es un mercado que el precio no está intervenido por primera vez en casi la historia argentina, no está intervenido el precio, y por lo tanto ya se puede decir que el precio de 1.150, en torno a estos precios,
es un precio de mercado. Pero yo te pregunto Cuando otra uno cosa. dice Te preguntaba otra cosa. pero pará, cierro con esto, porque voy a la discusión del famoso atraso cambiario, voy de que cuando, como toda la historia argentina, el precio del dólar, de la divisa, del tipo de cambio de la moneda local, era un precio político, siempre tomaba alguna distancia con el precio de mercado y a eso lo llamábamos atraso cambiario. Una vez que la moneda finalmente flota y no hay intervención alguna del Estado, con ninguna de sus dos ventanillas, ni del Banco Central ni del Tesoro, toda discusión de atraso cambiario ya no deja de tener sentido. Sí. El precio es directamente de mercado. Sí, pero no, porque la semana pasada vimos que el Banco Central, cuando vio que le estaban sacando dólares por ON los bancos, sacó una regulación a lo Banoli o a lo Marcó del Pon para que no se le vayan los dólares por esa ventanilla. O sea, todo, te acompaño en el razonamiento de que no está comprando y vendiendo desde el acuerdo con el fondo, pero no es que no está regulando. El otro día metió más cepo a las empresas y los bancos porque se le estaban yendo dólares por obligaciones negociables cortas. Digo, para completar la imagen. Pero respondeme el tema. Imagínate Joaquín Cotani, que trabajó en el gobierno hasta hace nada, que él acompaña el rumbo y dice, che, pero ¿por qué no compran reservas si, no sé, Perú, países que cuando estabilizaron se hicieron fuertes acumulando reservas? Es una realidad que Argentina fue saqueada, ¿no? El Banco Central llegó a tener 70.000 millones de dólares de las reservas y hoy ya no tiene nada. De hecho, terminaron entregando al gobierno con reservas negativas. En ese proceso, si vos querés comprar 70.000 millones de dólares, el proceso inflacionario se tiraría a las nubes, porque evidentemente hay que emitir para poder comprarla. Ese primer punto, es decir, la velocidad de compra que podría hacer el Banco Central va a ser si hay demanda de pesos. Después, en ese periodo, no solo el Banco Central fue vaciado, la marea de pesos que fue un tsunami directamente. En el 2023 se emitieron 13 puntos del PBI, equivalente más o menos a 90.000 millones de dólares. Para tener magnitud, la cantidad de pesos que había en el mercado, vos fíjate que se pasó 1 año y medio y todavía tenemos un proceso inflacionario. Lo cual, si hay inflación, te muestra que hay exceso de pesos. Todavía hay exceso de pesos en el mercado. No hay que emitir hasta que el exceso de pesos se agote. ¿Y cuándo se agota el exceso de pesos? Cuando la inflación se va a cero. Entonces, después, cuando se entre en una nueva instancia, la discusión quizás entra en otro nuevo canal. Mientras hay inflación, hay exceso de pesos. Y mientras hay exceso de pesos, no hay que emitir. Es tan simple como esa la lectura. No hay que anualizar eventos que evidentemente son transiciones. Bien, Lo Ramiro, que estamos viviendo en Argentina es el cambio de un modelo económico a otro y por lo tanto también el exceso de pesos que se había generado, finalmente agotarlo para así se mata la inflación en Argentina. daría para seguir charlando, discutiendo, escuchándote, porque también te podría decir que durante el gobierno de Milei se rifaron dólares que entraron del comercio exterior para sostener la brecha baja, se mantuvo el dólar blend, pero no quiero discutir eso que es para atrás. Te quiero preguntar algo. ¿Qué te pasa con Milei? Porque yo conocía a un Ramiro Castañera de los informes de econométrica, me leía los choclazos, cuadro, y ahora entro a tu cuenta de Twitter y es, además de la economía, batalla cultural, el periodismo, el progresismo, la batalla contra el comunismo. ¿Qué te pasa, Ramiro? No sé, Twitter es algo informal y me entusiasma, pero el me gusta. contenido, no digo la forma, vos no le faltás el respeto a nadie, lo que digo es que te subís a una que no es la economía, o sea, te subís a analizar los medios, la batalla cultural, el progresismo, estás en una. Yo te soy sincero, Argentina estuvo a las puertas de una hiper hace 1 año y medio atrás. Realmente íbamos a vivir una tragedia macroeconómica, socialmente hablando. Estuvimos al borde del precipicio socialmente hablando. Saber que eso se desactivó, bueno, me parece una muy buena noticia. Me parece que vale la pena estar si vivo. querés defenderlo y si querés hasta... yo vi como mucha gente que estaba en el sector privado puso el cuerpo y dijo, no, muchachos, antes de que vivamos una tragedia, bueno, vamos a intentar solucionar esta destrucción que hicieron sobre las instituciones en Argentina. Es que nadie te niega que vos puedas elogiar medidas económicas. Yo te veo así como que hay algo que te motiva, que te enciende, y te quería preguntar cómo fue ese tránsito, pero por solo de conocerte, creo que hace 20 años que te conozco y es un escándalo. Así que, nada, te agradezco la charla, 7:45 de la mañana, te mando un abrazo y sigamos hablando. Dale, abrazo grande. Ahí estamos, Ramiro.